Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos quienes siguen esta transmisión y a quienes nos han acompañado desde ayer, tanto en la presentación como en las diferentes charlas que hemos organizado con motivo del más reciente informe de GIRE, El camino hacia la justicia reproductiva, una década de avances y pendientes. Ayer, en la presentación, Rebeca Ramos, nuestra directora, mencionaba que estos grandes informes temáticos que GIDE elabora periódicamente siempre han sido para nosotras un gran acontecimiento porque son la oportunidad de conversar sobre los logros y retos en el camino hacia la justicia reproductiva. Pero esta ocasión es doblemente especial por dos motivos. Primero, porque en este informe podemos ofrecer un balance de la última década y así tener una mayor perspectiva de los avances y retrocesos. Y segundo, porque si bien la pandemia nos privó de la oportunidad de hacer el evento de manera presencial con ustedes, al mismo tiempo nos abrió la posibilidad de hacer una presentación más amplia y detallada de los diferentes contenidos en nuestro informe a través de diferentes webinarios. Es así que ahora nos reunimos virtualmente para poder revisar algunos de los datos más relevantes sobre la conciliación de la vida laboral y la vida reproductiva en la última década en México, así como para conversar sobre los retos que el contexto actual plantea para lograr políticas de corresponsabilidad en las labores de cuidados. Mi nombre es Francisco Cue, orgulloso integrante de GIRE, y he recibido la encomienda y el gran honor de moderar este cuarto y último webinar con invitadas e invitados de lujo, a quienes agradecemos profundamente su tiempo, el espacio y sobre todo su entusiasmo para acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña Frinés Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, organización feminista de la sociedad civil de gran renombre y reconocida trayectoria, que desde hace más de 20 años lucha por la igualdad de género y la justicia social. Están también con nosotros Cintia Michel y Guillermo Cerrudo, profesores, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, entre muchos otros espacios en los que participan, experta y experto en el diseño y evaluación de las políticas públicas y que, junto con Friné y para fortuna de todas nosotras, desde hace tiempo han estado participando directamente en el diseño del Sistema Nacional de Cuidados, del que hablaremos un poco más adelante. Y también nos acompaña mi colega Melissa Ayala, coordinadora del área de documentación y litigio de casos en GIDE, y una de las autoras intelectuales y materiales del informe que ahora estamos presentando. Y justo por ese motivo, y sin mayor preámbulo, Mel, me gustaría comenzar la charla contigo preguntándote ¿cómo terminamos metiéndonos en este asunto? Vaya, ¿cómo es que GIRE, organización feminista dedicada a la promoción y la defensa de derechos reproductivos, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida, se decide que nos sumaremos a una agenda que, pues a primera vista, tal vez podría parecer más bien un asunto de materia laboral o económica? ¿Es la conciliación entre la vida laboral y personal un asunto de justicia reproductiva? Antes de comenzar con esta gran pregunta que lanzas, Paco, me gustaría agradecer que se me permita estar el día de hoy en este panel, porque vamos a hablar de uno de los temas que más me cruzan en lo personal, ¿no? Justo la conciliación entre la vida laboral y la vida personal o reproductiva. Es algo que vaya, es de lo más personal, en tanto que tengo una hija y un hijo, y también soy abogada, ¿no? Entonces, GIRE es una organización y de las pocas organizaciones e instituciones que te permiten precisamente esto, ¿no? Conciliar tu vida personal con tu vida laboral, lo cual es fundamental. Y me atrevo a decir que sí, que es hablar de corresponsabilidad y de conciliación entre la vida personal y reproductiva es también un tema de justicia reproductiva, por lo que resultaba más que necesario que GIRE abordara también esto dentro de uno de sus pilares, ¿no? Pero me gustaría empezar con algo bastante, para que todas y todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, eh, tengamos un piso parejo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conciliación entre la vida laboral y la vida reproductiva? Nos referimos a la búsqueda precisamente de una relación armoniosa entre dos ámbitos que parecerían, vaya, yo pensaría que están sumamente vinculados, pero que suelen encontrarse fragmentados, ¿no? ¿Y qué provoca esta fragmentación? ¿No? Esto genera situaciones de desigualdad, particularmente de género, ¿no? Y por supuesto, como todas y todos saben, GIRE es una organización feminista, por lo que teníamos que poner la lupa también sobre esto, ¿no? Cuando se generan estas situaciones de desigualdad y, como les comentaba, particularmente de género, también se propician situaciones como de explotación laboral y sobre todo de violaciones a derechos humanos, ¿no? Las políticas públicas y la legislación en nuestro país
han tendido ¿cómo decirlo?, a enfocarse de manera separada en estos ámbitos, ¿no? Ya les comentaba que ha sido una visión muy fragmentada, como si fuesen espacios independientes, cuando en realidad, pues ya lo mencionaba, ¿no? Son espacios que convergen y que sobre todo se impactan, se influyen de manera, pues sí, mutuamente, ¿no? Eh, el hecho de que se vea como situación, como espacios separados, como espacios independientes, ha afectado, como ya les decía, de manera desproporcionada a las mujeres. Las mujeres, por los roles de género que se nos han impuesto socialmente, hemos enfrentado precisamente la carga de cubrir pues las responsabilidades que están relacionadas con la vida reproductiva y familiar, en particular en relación con los trabajos de cuidado, ¿no? Ya posteriormente mis colegas y nuestro colega nos van a platicar también sobre el Sistema Nacional de Cuidados, que creo que es uno de nuestros grandes pendientes, ¿no? Y al mismo tiempo, muchas mujeres cumplen precisamente con las exigencias de la vida laboral, ¿no? Lo que genera dobles o hasta triples jornadas, además de diferentes formas de discriminación en el empleo, como pueden ser, por ejemplo, limitaciones en el acceso a prestaciones de seguridad social, eh, vinculadas pues, a contar con un empleo formal, como pueden ser las licencias de maternidad y el acceso insuficiente a servicios de cuidado infantil, ¿no? En este sentido, me parece súper importante poner sobre la mesa que el Estado debe de reconocer la importancia de los trabajos de cuidado, pues en la medida de que son esenciales para sostener la vida, ¿no? Y por lo tanto a la sociedad, ¿no? Entonces, para esto, pues se debe de garantizar que no signifiquen una carga pues desproporcionada de trabajo para un sector de la población, ¿no? Sino que sea una corresponsabilidad entre personas, entre familias y entre sociedad, ¿no? Así como por parte de las empresas y el Estado. También se debe de garantizar que las condiciones en que se brinden y se reciben los cuidados sean adecuadas para todas las partes involucradas, ¿no? Pero por otro lado, aunque la seguridad social en nuestro país es un derecho reconocido en la legislación mexicana, el acceso a ella en México, pues depende de que las personas cuenten con un empleo formal, ¿no? Y esto precisamente representa una barrera para la garantía de este derecho, ¿no? Y que la conciliación entre la vida reproductiva, la vida personal, pues que pueda existir esta conciliación se vuelve muy complicado, porque conocemos datos en donde se señalan que únicamente el 59.1% de las personas están empleadas en el sector informal, ¿no? Y entre ellas 29% de las mujeres ocupadas, ¿no? Entonces, creo que estos datos nos arrojan que también son muchísimas las personas que se encuentran en el sector informal, son muy pocas las mujeres que se encuentran en el sector formal, y esto, las implicaciones que esto tiene para que el goce la posible desarrollo de sus derechos, ¿no? Ya platicábamos un poco acerca de lo que nos ha impactado a todas y todos la pandemia, ¿no? Pero justo este último año, derivado de la pandemia por COVID-19, la pandemia ha tenido un efecto importante en el aumento del desempleo, ¿no? En un aumento en la informalidad y en la precariedad laboral. Y esto sobre todo ha tenido un mayor impacto en las mujeres, mientras que la tasa de ocupación de los hombres disminuyó en 6.5%, sabemos que el de las mujeres disminuyó en un 14.1%. Entonces, todos estos datos los pueden encontrar en nuestro informe y me parece que es fundamental que también hablemos de esto, ¿no? De cómo, por supuesto, tenemos que ver con lentes de género también estas cifras para que podamos efectivamente hablar de pues una conciliación entre la vida laboral y la reproductiva que tome en cuenta todas estas desigualdades estructurales, porque vaya, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de un tema que toca un abanico muy amplio de cuestiones, desde el impulso de políticas de no discriminación en los espacios de trabajo, modificación de patrones culturales que precisamente reproducen roles estereotipados de género, pero también, por ejemplo, la revisión de la duración del tiempo en el que tienes que estar en un trabajo, las horas que tienes que destinar en un espacio físico,
y la importancia de tener flexibilidad en estas jornadas, ¿no? Entonces, creo que con esto terminaría mi primera intervención para también darle la voz a mis demás colegas. Maravilloso, gracias, Mel. Frine, ustedes en el instituto también tienen en su agenda este asunto, por lo que me gustaría saber también cómo lo conciben ustedes, cuál es su aproximación, y además preguntarte de manera específica a qué nos referimos o de qué estamos hablando cuando decimos conciliar entre la vida laboral y la vida reproductiva. Gracias, Francisco. Sí, en efecto, en el instituto al trabajar con mujeres, pues evidentemente atraviesa la temática de cuidado siempre, ¿no? Porque es una de las grandes causas, digamos, que imposibilitan que estas mujeres puedan dedicar más tiempo a su participación en la política, en los procesos formativos, en los procesos escolarizados, en fin, en muchos otros ámbitos. A lo mejor me gustaría empezar diciendo que también nuestra mirada es bastante amplia en el sentido de que trabajamos con diferentes mujeres en diferentes contextos y me gustaría abonar un poco también en el sentido de los cuidados comunitarios, ¿no? Que creo que la discusión sobre los sistemas de cuidados o las discusiones sobre los cuidados en general, sobre la articulación de un sistema nacional, creo que tienen una mirada todavía como muy urbana y muy centralista. Y no escucho yo, por ejemplo, los debates de qué pasa con los cuidados colectivos, qué pasa cuando los cuidados son comunitarios, cuando los cuidados se traducen también, por ejemplo, en estas prácticas de sanación, prácticas de resistencia comunitarias, en conservaciones de las semillas, en fin, ¿no? O sea, como otras prácticas que se dan en lo colectivo y no nada más en lo individual. Entonces, asimismo, creo que también sigue siendo como un discurso muy familiarizado y muy feminizado. Y creo que tenemos que hacer también un esfuerzo para sacar el tema de ahí, para llevarlo a otras articulaciones, porque al final los cuidados pues, son un derecho humano de todas las personas, no nada más de quienes son madres, por ejemplo, ¿no? Ni de quienes son padres. Y todas las personas también somos sujetas de cuidado. Más o menos en diferentes estadios de la vida, pero al final todas y todos requerimos de cuidados y todos también. Entonces, me parece que todavía tenemos que hacer un esfuerzo por generar mayor masa crítica que esté hablando y exigiendo los temas y un sistema de cuidados que no nada más sean las mujeres o las familias, sino todas las personas, ¿no? Eso me gustaría compartirlo. Creo que sí tenemos que darle una visión más integral, más interseccional a toda la discusión sobre los sistemas de cuidados, que además todavía no existen, ¿no? O sea, en México por lo menos no tenemos sistemas articulados de cuidados, no podríamos hablar de un sistema. Tenemos servicios públicos de cuidados, tenemos proveeduría de algunos servicios de cuidados, pero no tenemos ni cerca un sistema, ¿no? O que pudiéramos decir que hay un sistema, ni siquiera a nivel local o delegacional, o sea, no existe todavía. Ahora, creo que la otra pregunta tenía que ver con la corresponsabilidad, y a mí me parece que la corresponsabilidad, pues también la veríamos en un sentido amplio. La primera es, pues bueno, la corresponsabilidad que buscamos todas las personas entre a lo mejor el equilibrio del ámbito laboral y el ámbito personal, en donde precisamente entran los cuidados. En los cuidados, pues como todas las actividades que regeneran la vida diaria, la vida cotidiana, ¿no? Como comer, vestirse, limpiar, etcétera, etcétera, ir por los medicamentos, atender a las personas y atender a las personas que además requieren de cuidados específicos, ¿no? Que son poblaciones como mucho más sensibles a los cuidados. Y pues en ese sentido, ya lo dijo Melissa, ¿no? La división sexual del trabajo pues ha puesto en los hombros de las mujeres esta carga y esta responsabilidad durante mucho tiempo. Creo que poco a poco ha ido cambiando y lo hemos visto, pero creo que lo que vemos que no encaja y que no funciona, porque el cuidado tampoco es como la papa caliente de dónde la aventamos y quién lo va a resolver y quién se va a abocar a cuidar a las personas, es también la reivindicación de los cuidados. A mí me parece que en esta, hablando como de corresponsabilidad, pues debe haber una corresponsabilidad que busca un nuevo pacto social y un nuevo sistema de organización social, un nuevo sistema de organización económica, colectivo, individual, familiar, etcétera. Porque hoy en día, si tú te fijas en cómo se articula un poco el discurso también, es en buscar la suficiencia y la eficiencia de infraestructura para que las personas que son sensibles al cuidado puedan estar en algún lugar. Y tiene que ver con eso, claro, y es una de las atribuciones del Estado y una de las cosas que el Estado debe de cumplir y poner sobre la mesa, pero también me parece que debemos reivindicar el cuidado como algo que sostiene la vida, como algo que se pone al centro de la vida
y como algo que también puede ser deseable, ¿no? O sea, también me parece que de repente el discurso de los cuidados es como si fuera algo poco deseable, y a mí me parece que también los cuidados, o por lo menos lo digo también desde mi perspectiva personal o desde lo que veo desde las perspectivas colectivas en la vida rural, ¿no? También los cuidados son una cosa que reivindica, que sostiene la vida, que sostiene la comunidad, y en ese sentido creo que también podríamos acercar a más personas a los cuidados. Depende de cómo los narramos, ¿no? Desde qué narrativas los enunciamos. Entonces a mí sí me parece que muchas veces no nada más es pensar quién va a cuidar al sujeto de cuidado o a la sujeta de cuidado o al sujeto de cuidado, sino es también pensar cómo cambiamos un sistema económico que nos permita tener el tiempo de cuidar, ¿no? Porque también yo digo, bueno, yo también soy madre, ¿no? Y a mí me gusta estar con mis hijos, o sea, me gusta cuidarles también, ¿no? Y me encantaría tener más tiempo para hacerlo. Entonces, y en el momento en el que alguno de mis padres se enferme, ¿no? O cualquier cosa, yo estoy hablando desde un lugar de total privilegio urbano, o sea, mujer privilegiada de la ciudad, etcétera, ¿no? Estoy hablando de una perspectiva personal. Lo que digo es que desde esa perspectiva hasta la perspectiva profesional que me conlleva a cómo trabajamos el tema en el instituto, me parece que deberíamos también de narrar a los cuidados como una cosa, pues, de reivindicación también, ¿no? Eso no quiere decir que no estemos pensando en que es necesaria la redistribución de los cuidados, el reconocimiento de los mismos, la remuneración y el trabajo decente para las personas cuidadoras, pero sí me parece que la narrativa podría también cambiar. Y también en términos de corresponsabilidad, pues yo también hablaría de una corresponsabilidad no solamente dentro de los pactos familiares, sino de una corresponsabilidad tanto del mercado como del Estado como de la sociedad en términos de replantearse esta organización social y comunitaria y tener una posibilidad de transformar el sistema, de transformar la vida y de poner en el centro del debate el bienestar de las personas. Hasta acá lo dejaría, Francisco. Gracias, Frine. Cintia, Mel y Frine nos ofrecen de manera muy completa lo que significa una correcta o adecuada conciliación entre la vida laboral y la vida reproductiva. Y bueno, obviamente yo no puedo evitar emocionarme, ¿no? Porque que muy pronto pudiésemos vivir en una sociedad donde pues esto que nos describían Mel y Frine fuese una realidad. Pero al mismo tiempo tampoco puedo evitar pensar que parece una aspiración que solamente está al alcance de países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, quizá Australia, ¿no? Tratando de encontrar los argumentos necesarios para hacer de este tema, la corresponsabilidad entre la vida profesional y la vida reproductiva, un asunto prioritario de políticas públicas en un país como México, bueno, sabemos todas que tiene tantísimos otros problemas en materia de seguridad, de medio ambiente, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar estos argumentos para que este fuera un tema central de políticas públicas? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de no poder conciliar la vida laboral y la vida reproductiva? Muchas gracias, Francisco, por la invitación y por la pregunta, y felicidades a Gire por el nuevo informe que acaban de sacar. Mira, me llama mucho la atención cómo planteas la pregunta y dices, bueno, en México, ¿cómo le hacemos para aspirar, o qué tan realista es esta aspiración de lograr tener un sistema de cuidados que nos permita esta conciliación, ¿no?, entre la vida reproductiva y la vida laboral? Si no somos Suecia, si no somos Australia, sí. Y lo cierto es que en México y en todo el mundo, como ya lo decía Frine, los cuidados se prestan, los cuidados siempre son necesarios, alguien los está prestando, y siempre los prestan, digamos, estos tres actores, déjenme ponerlo así: el Estado, el mercado, la comunidad y el mercado y la comunidad y la familia. Desde luego, en algunos países la carga de cuidados está muy repartidita entre los tres, en otros recae más en el Estado, en otros más en la familia, en fin, los arreglos, esta organización social de la que hablaba Frine, es distinta en cada caso, ¿no? ¿Qué pasa en México? Bueno, ya se ha dicho, ya lo dijeron Frine y Melissa, en México los cuidados recaen principalmente en el hogar, y dentro del hogar, en las mujeres. En el último año, en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, hemos estado desarrollando algunos diagnósticos a nivel municipal y estatal para identificar las brechas de cuidado. Les explico un poquito de dónde venimos.
ya se había avanzado mucho en generar estudios que nos dijeran cuál era la oferta de cuidados y por otra parte cuál era la demanda de cuidados. Sin embargo, se nos decía pues cuánto había y quién necesitaba cuidados, pero lo que nos hacía falta es saber quién necesita qué tipos de cuidados y sobre todo dónde los está recibiendo, porque alguien está cuidando al niño o a la niña o a la persona mayor o a la persona que se rompió la pierna, alguien los está cuidando. Entonces, ¿quién los está cuidando? ¿Cómo los están cuidando? ¿En qué condiciones están cuidando a esa persona que requiere los cuidados y en qué condiciones se están prestando los cuidados? Esa brecha de cuidados, digamos, nos interesaba mucho conocerla, porque eso significa que ahora sí, las implicaciones de políticas son distintas para cada tipo de población. Porque una bebé de 3 meses que es hija de un padre y una madre en una familia biparental y que ambos están en un empleo informal, no tiene derecho, esa bebé no tiene derecho ni acceso a la misma oferta de cuidados que una bebé cuyos padres trabajan en la economía formal. Y por supuesto, esto también varía por área geográfica, por ingresos económicos de las familias, en fin. Con estos diagnósticos que les platico, hemos podido identificar entonces todas estas variaciones de las que ya les hablo. Pero más importante, o igual de importante, hemos encontrado también 3 constantes. La primera es que la responsabilidad de los cuidados la están asumiendo principalmente los hogares. La segunda es que la oferta está muy fragmentada, incluso dentro de una misma población. Es decir, dentro del grupo de niñas y niños de 0 a 5 años, la oferta que cada una o cada uno tiene es muy distinta. Y tercero, las condiciones laborales de quienes prestan los cuidados de manera remunerada son muy precarias. Eso es una constante en todos los casos que hemos analizado. Y esto afecta, por supuesto, la posibilidad de conciliar la vida laboral y la vida reproductiva. Y tiene al menos 3 implicaciones de política pública que, a ver, les quisiera platicar aquí brevemente. La primera implicación es que la libertad que tenemos las mujeres para decidir es mínima. Esa difícil decisión de la que ya habló Melissa, de la que ya habló Efrine y de la que yo también he sido partícipe, que enfrentamos de tratar de buscar el equilibrio entre la carrera profesional y cuidar a nuestros hijos o a nuestros padres si se enferman o están enfermos o tal, en realidad es una decisión que está muy limitada y muy condicionada por la inexistencia de alternativas de cuidados. Porque entonces ya no es, ay, quiero además trabajar y quiero además, sino es, si no los cuido, ¿quién? ¿Yo? Entonces, ¿quién? Y esa decisión de si no soy yo, ¿quién? Es una decisión que ocurre dentro del hogar, por los roles de género, pero también fuera del hogar. Es, si no los cuido yo, pues ¿quién? No tengo guardería, no tengo, o no me alcanza para la guardería privada, o qué sé yo. O no hay cuidados comunitarios que se hagan cargo no tengo una comunidad que sea mi red de apoyo en donde pueda recaer el cuidado de mis hijas o de mis hijos. Y esto conecta mucho con lo que ya decía Frine, porque me encanta ese discurso. No es que, ay, pues que cuiden más, que hagan más guarderías. No es que no queramos cuidar a nuestros hijos. Es que este balance es crucial para decir, sí los quiero cuidar y sí, o a mis padres, sí los quiero cuidar, pero se requiere una distribución mucho más equitativa entre estos 3 actores en donde recae el cuidado. Entonces necesitamos una mayor corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y la comunidad y el hogar. Y esto, por supuesto, significa implementar políticas públicas de cuidado. Y esto me lleva a la segunda implicación. Y es que cualquier selección de un instrumento de política, o sea, de un programa, una acción de política, una política, tiene efectos en distintos objetivos sociales. Cada acción de política tiene un efecto en la calidad de los cuidados que se prestan, en quienes los proveen, en quienes los reciben, en las relaciones de género y en las dinámicas de la organización social. Esto significa que no hay políticas públicas buenas o políticas de cuidados buenas en general, en abstracto, sino que
lo son buenas o son malas con respecto al logro de ciertos objetivos sociales. Déjenme pongo un ejemplo rapidísimo. En México y en el mundo hay una política que consiste en dar una transferencia económica a las personas que cuidan. Y esto, pues, habrá quien diga que está bien, habrá quien diga que está mal, pero está bien para algunas cosas, para promover ciertos valores y no para promover otros valores, ¿no? Por ejemplo, con esto, lo que pasa es que las personas que reciben cuidados, por ejemplo, tienen un efecto positivo porque amplían sus opciones para elegir al proveedor. Y también es bueno, si lo pensamos como la carga económica que representa para el Estado, porque reduce los costos que tiene el Estado para proveer directamente los servicios de cuidado. Tiene efectos negativos o al menos neutrales en las condiciones de quienes proveen los cuidados, porque el monto de esta transferencia suele ser muy bajo y por lo mismo no tiene un efecto positivo en el objetivo de revalorizar la labor de cuidados y tampoco es una alternativa que promueva la equidad de género, porque lo único que se está haciendo es pagarle a alguien que ya de por sí cuida y que es una mujer. Y bueno, finalmente hay una tercera implicación y esta es un poco más general, pero es que es fundamental diseñar intervenciones diferenciadas. Sabemos que la selección de instrumentos de política, del tipo de programas o de políticas o de acciones que se quieran llevar a cabo, privilegian unos valores sobre otros y optar por ciertos instrumentos significa que estamos decidiendo a favor de cierta población y muchas veces a costa de otra, ¿no? Pero dadas las desigualdades estructurales del país, optar por un instrumento de política, como por ejemplo las licencias de paternidad de las que ya hablábamos, significa que estamos ampliando una brecha en términos de la posibilidad de conciliación entre las personas que tienen un empleo informal y las que no, como ya lo mencionaba Frine. Esto, por supuesto, no significa que no debamos empujar políticas que den mejores licencias parentales o licencias de maternidad o licencias de paternidad como parte de las prestaciones de seguridad social de las personas que tienen un empleo formal. Más bien lo que significa es que en paralelo debemos desplegar una serie de instrumentos de políticas para esas personas que quedarán excluidos de los beneficios con esa medida. Y eso aplica también para los cuidados de la población infantil, los cuidados comunitarios. Hay lugares en donde tiene todo el sentido que se busque institucionalizar o al menos reforzar los cuidados comunitarios y otros en los que habrá mejor que buscar políticas que sean un subsidio a una oferta privada, qué sé yo. El punto es que tenemos que ver como derecho a prestar y a recibir cuidados de forma integral, de forma que tengamos los elementos para diseñar intervenciones muy específicas y muy diferenciadas acorde a las necesidades y a la situación y contexto social de cada población. Y bueno, con esto ya me quedo calladita y le doy la palabra de nuevo a Francisco. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a ti, Cintia. Mel, me parece a mí que Cintia, bueno, ha planteado justamente pues estos argumentos contundentes, ¿no? Hablando de, bueno, eso es lo que yo concluí, ¿no? Que si bien es una intervención diferenciada, que tiene que ser segmentada en poblaciones y demás, pero, bueno, extraigo yo y que creo que no hay mayor duda, pero es un poco la pregunta, sí es el Estado no solamente quien tiene que reconocer las labores de cuidado, sino que tiene que encabezar esta transformación. La primera pregunta es, bueno, si coincides, si es cierto o si entendí bien a Cintia. Y la segunda es, si coincides, ¿cómo te imaginas que desde el Estado sería la o las políticas, ¿no? Públicas de corresponsabilidad de labores de cuidado? O sea, un poquito un ejercicio de imaginación. Pero la verdad es que ahorita que lo platicaba Cintia, me encantaba esto que estaba diciendo y por supuesto que coincido con esto que ella menciona. También me gustaba mucho esto que menciona Friné sobre poner los cuidados en el centro, ¿no? Y reconocerlos como esto, como lo que son, como algo que sostiene la vida. Eh, y me parece que algo muy importante también es entender los cuidados pues como una responsabilidad también colectiva, ¿no? Algo que me parece que en muchas ocasiones hacemos o pecamos de hacer es que
de manera muy específica, por ejemplo, la crianza la vemos como un acto individual, cuando en realidad, como ya mencionaba de manera previa Frinem, más bien tendríamos que verlo como una comunidad, como un colectivo, ¿no? Entonces me parece antes de responder a tus preguntas, me parecía interesante mencionarlo. Y por ejemplo, algo que hace poco leía era acerca de las abuelas y las brechas salariales en el mercado laboral en nuestro país, ¿no? Un economista hacía un análisis en donde usaba el momento de la muerte de las abuelas justo como estrategia de identificación y encontraba que sin el cuidado de las abuelas se reducía hasta en un 27% la participación laboral de las mujeres mexicanas, y esto no tenía un efecto en los hombres, ¿no? Entonces, de nuevo, esto robustece esta idea que ya mencionábamos tanto Cintia como Friné y yo sobre la carga desproporcionada que esto trae, que los cuidados tienen sobre las mujeres, ¿no? Yo creo que ni siquiera sería necesario como imaginar, ¿no? O sea, yo creo que el Estado mexicano tiene muchos pendientes cuando hablamos de este tema. Por ejemplo, pienso en cuatro autoridades muy específicas, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, el Senado de la República, el Congreso de la Unión y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pienso en estos pendientes que tienen con México, las y los ciudadanos. Y pienso, por ejemplo, en que tienen la obligación de remitir al Senado de la República, pienso en el Poder Ejecutivo, para su ratificación los convenios 156 que habla sobre trabajadores con responsabilidades familiares y el 183 que habla sobre la protección de la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo. Pienso en el Senado de la República, que tiene como pendiente el aprobar la reforma a la Constitución que crea el Sistema Nacional de Cuidados, y ya de manera mucho más general el Congreso de la Unión pues tiene como pendiente precisamente reformar el marco jurídico del derecho al trabajo y a la seguridad social para aumentar las licencias de maternidad a por lo menos 16 semanas, y en este mismo sentido, cuando hablamos de aumentar las licencias de paternidad a por lo menos 8.5 semanas con goce de sueldo mediante un subsidio estatal, ¿no? Pero también que se establezcan las bases normativas y presupuestales para la construcción de un sistema de seguridad social universal, que como ya mencionaba previamente en mi primera intervención, lo importante que es este tema, ¿no? Y vaya, pues la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para implementar los mismos mecanismos de teletrabajo y de horarios flexibles recientemente incorporados a la Ley Federal del Trabajo en beneficio de las y los trabajadores del sector público. Y déjame regresarme un poquito a esto de lo que hablaba acerca de las licencias de paternidad. Hemos visto dos ejemplos en el Poder Judicial, vimos en la Corte, vimos en el Tribunal Electoral, que sí es posible, ¿no? Aumentar las licencias de paternidad. Creo que en muchas ocasiones este es uno de los grandes pretextos o de las grandes excusas que escuchamos. No, es que no es posible, no se puede, pero ya vimos dos instituciones que lo están haciendo. Ahora, por supuesto que uno de los siguientes pasos también va a ser repensar cómo se van se van a financiar estas licencias, ¿no? Porque como todas y todos sabemos, las licencias de paternidad y las licencias de maternidad tienen una fórmula distinta en la manera en la que están financiadas, ¿no? Entonces ese también es uno de los grandes faltantes. Ya como último punto con relación al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues qué importante es que vigile la correcta implementación y el acceso sin discriminación a las estancias infantiles para padres y madres de familia, pues en atención a la reforma a los artículos al artículo 201 y al artículo 2015 de la ley del Seguro Social. Como todas y todos recordarán, justo se tuvo que llevar varios litigios, algunos llegaron hasta la Suprema Corte justo para que se hiciera esta modificación y que se lograra que también todos los padres tuvieran acceso a las estancias infantiles, ¿no? Entonces, creo que existen muchos faltantes por parte del Estado mexicano, y creo que si se lograra cumplir con ellos, ya estaríamos mucho más adelantadas,
¿no? Pero de nueva cuenta quiero retomar esto que ya mencionaba Friné. Qué importante esto de poner los cuidados en el centro, como lo que son, como algo que sostiene la vida. Gracias, Mel. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, ahorita que mencionabas, por ejemplo, las licencias parentales, si bien es cierto que sí, muchas instituciones, o bueno, algunas instituciones recientemente y notablemente la Corte fue quien amplió las semanas, también por el otro lado, y permíteme jugar aquí un poquito como de abogado del diablo, ¿no? Yo puedo dar fe de que en las recientes legislaturas se presentan cada 3 años, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, 30, 40, 50 o más iniciativas para ampliar solamente las licencias de paternidad, ¿no? Para pasar de 5 días a 10, a 15, a 4 meses, etcétera, ¿no? Se presentan muchas de estas iniciativas, pero, y algunas incluso han salido de comisiones, las relatamos en el informe de GIDE, ¿no? El Senado de la República van 2 ocasiones en que en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se aprueba sí reformas a la Ley Federal del Trabajo para incrementar el número de semanas. Pero los dictámenes, uno de ellos alcanzó a ver la luz en la Gaceta Parlamentaria, pero fue retirado de manera muy misteriosa. Y el segundo ni siquiera alcanzó a ver la Gaceta, ¿no? Me da a mí la impresión, ¿no? Digo, y es una hipótesis muy a la ligera que hago, ¿no? Pero me da a mí como la idea de, se presentan estas iniciativas y cuando de repente parece que se empiezan a volver serias, alguien interviene en el proceso legislativo y que se comunica, en este caso con el Senado de la República, con los grupos parlamentarios, Junta de Coordinación Política o quien sea, y les dice, oye, espérame que esto no es tan sencillo, ¿no? Siento que es un poco ahí. Y no sé quién es ese alguien, posiblemente no sé, la Secretaría de Hacienda o el Instituto Mexicano del Seguro Social o directamente la presidencia, o a lo mejor ni siquiera es alguien del Estado, sino es la Coparmex, ¿no? Justamente ahí como diciendo eh, que no sé si es porque estén propiamente en contra de las licencias o si se debe a que es auténticamente una reforma de gran calado que tiene muchas implicaciones. Y entonces, eso me hace preguntarte ahora, Friné, ¿no? Pedirte apoyo para saber eh, si nos puedes ayudar a dimensionar cómo es esta reforma que tiene que acontecer. Hablabas tú de un pacto, de un nuevo sistema económico, posiblemente, eh, pero pensando en que sea el Estado quien implementa esta reforma, ¿cómo es esta? ¿No? O sea, que nos ayudas un poco a dimensionar. Tendríamos, ¿en qué consiste? ¿Reforma constitucional, reforma legislativa? ¿Cómo se puede fomentar esta reforma al sistema económico, etcétera? No, pues si alguien tiene la respuesta, querido, no necesito que no la diga. No, pero ya, es que sí, creo que entre más lo pensamos, o sea, vemos que la tarea es titánica, ¿no? Porque por un lado decimos, bueno, por supuesto que tiene que haber un entramado legal en donde el Estado demuestre la voluntad política y además queden ancladas las cosas en política pública. Desde ese momento, pues tenemos, por ejemplo, que la ciudad sí reconoce los cuidados como un derecho constitucional, pero que a nivel federal todavía está esa discusión que se tiene que dar, me parece, en el Senado, entonces todavía ni siquiera está reconocido constitucionalmente como un derecho. Entonces decimos, bueno, lo primero que tendría que pasar, digamos así como nos lo formulamos medio estratégicamente por pasos, es que lo primero que tiene que pasar es ese reconocimiento. Y después tendría que pasar la Ley General de Cuidados. Ahora, esa ley es también toda una discusión, ¿no? Sobre lo que contiene, sobre todo lo que tendría que contener esa ley que atraviesa un sinfín de temas, ¿no? Desde promover, por ejemplo, la autonomía de las personas que son sujetas de cuidados, hasta la parte de infraestructura, provisión de servicios, etcétera. Entonces, de por sí es una cosa complicada, ¿no? Como de pensar cómo sería, y yo cada que me dicen sistema nacional o sistema local de cuidados, digo, bueno, pero en concreto, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Entiendo que tiene que ver con una articulación en los diferentes niveles de gobierno, con una articulación no solo interinstitucional, sino intersectorial para poder llegar a tener estos sistemas que provean cuidados o que tengan también regulaciones, porque no todo es la provisión de servicios. Yo creo que también tiene mucho que ver la parte de regulación, ¿no? Cómo regulas al mercado, cómo regulas al Estado mismo, ¿no? Para que cambie esta dinámica de la que estábamos hablando en el sentido de las horas de trabajo, de las horas de conciliación, etcétera, de las licencias de paternidad y muchas otras cosas que se podrían hacer incluso sin dinero, ¿no? Y que tiene que ver también con todo un cambio cultural. Y ahora que tú decías, ¿quién será esa mano que siempre dice, no, no, espérenme, esto no lo pasen todavía?
yo digo, bueno, hasta los antiderechos, en fin, el sistema se defiende y el patriarcado también, no va a caer así de la noche a la mañana. Entonces también creo que, pues evidentemente va a haber resistencia por muchísimos lugares. Y en términos económicos, yo también creo que tenemos que ver a los cuidados como una oportunidad de activación económica y no como una pérdida económica para el Estado, porque yo lo que creo que el Estado lo ve siempre como en déficit, ¿no? Como decir, puta, lo que nos costaría poner infraestructura de cuidados, más lo que nos costaría perder a las mujeres como cuidadoras gratuitas, ¿no? Y que ahora se vayan a insertar en el mundo laboral y entonces, ¿quién va a proveer esos cuidados para la población? Y si tú haces esa suma como de fatalidades, digamos, en las que generalmente se piensan, pues pensarías que entonces vas a quedar en números rojos, ¿no? Que nunca te va a alcanzar para poder articular un sistema de cuidados. Pero yo creo que si también lo ves como esta oportunidad de reactivación económica, de generar empleos a través de los cuidados precisamente, y de todo lo que ganarías cuando las mujeres se insertan también en la vida económica formal, ¿no? O informal, pero pues tendría que ver, como dice Melissa, ¿no? Pues este sistema de seguridad social universal, porque entonces si no pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Que son más mujeres que se insertan en el trabajo no formal y entonces no tienen acceso a ninguna de estas garantías ni de derechos laborales, ¿no? En donde de por sí son precarios, de por sí son deficitarios, ¿no? No hay suficientes ni son tan poco eficientes y ahora pues en la informalidad aún menos. Entonces, pues sí, tenemos que pensar y repensar, pero yo creo que las prioridades hoy por hoy sí serían dejar por lo menos antes de que terminara el sexenio un entramado legal que nos permita pues tener algo, ¿no? Tener algo para continuar la discusión más allá de un sexenio gubernamental. Entonces, a mí me parece que una de las prioridades deberían ser enfocarse en que la Ley General de Cuidados pueda tener lugar. Y como siempre, pues vemos a los grandes ausentes en estas discusiones, ¿no? Por ejemplo, Secretaría de Hacienda, pues por lo general no suele estar en las discusiones cuando es de lo más relevante contar con presupuesto para que la política pública pues tenga cabida, ¿no? Porque si no se va a quedar pues, preciosa en papel, pero en realidad pues no va a tener mucho funcionamiento. Ahora, pensando también como en un sistema que todo lo quiere resolver a través de hacer leyes y políticas, pues eso es un paso, ¿no? Pero después materializar todo lo que viene en el entramado político en ya prácticas y en servicios eficientes, suficientes para la población, pues esa es otra cosa, ¿no? Y como decía Melissa, y además todavía que haya un garante o un vigilante de que esos servicios se estén dando de manera adecuada, que debería de ser la sociedad misma, ¿no? O sea, deberíamos de poder generar también agencia en la misma sociedad para poder exigir estos derechos y para poder denunciar en el momento en que los derechos no se están dando de la manera correcta. Pero me parece que además hay una cuestión también de formación para poder cambiar esas voluntades políticas, ¿no? Muchas veces cuando quieres entrar, por ejemplo, a lo local, ¿no? Hacen esfuerzos grandes por poner estas infraestructuras como los pilares, como las utopías. Estoy hablando como de los gobiernos, las alcaldías, ¿no? De los gobiernos más locales, que al final son los que tienen una injerencia y un contacto más directo con la gente. Entonces, digamos que hay esfuerzos de esa naturaleza y que de pronto te pueden decir, bueno, es que aquí tenemos una estancia de día, ¿no? Para adultos mayores. Pues sí, cuando le rascas tantito, la estancia es para adultos mayores que no tienen una situación de dependencia, ¿no? Que son completamente independientes. Entonces, cuando dices, bueno, ¿será esto que podrías como darle un giro a esa infraestructura que ya está ahí, que ya existe, pero a lo mejor volverla para adultos mayores que tienen alguna dependencia y entonces resolver el problema de tiempo que tienen las mujeres al cuidado de estos adultos mayores? Entonces también me parece que hay que hacer como un esfuerzo grande en términos de sensibilización, formación y cambio cultural con tomadores de decisiones también, ¿no? Para que entiendan cómo se pueden estructurar estas buenas prácticas de política pública, porque yo creo que también, pues antes de pensar en un sistema que articule estas prácticas, también deberíamos de pensar en las prácticas mismas, pues que existan, ¿no? O sea, primero que haya estas prácticas y después pues ya las articulamos en un sistema local, nacional o como lo queramos llamar. Y por otro lado, pensando también en algunos ejercicios, y a lo mejor es muy impopular lo que voy a decir y me voy a arriesgar, pero también pensando en que cuando hablamos de sistemas de algo, ¿no? De sistemas de cuidados, en este caso, de un sistema nacional, hablamos también como de estas entidades como el CIPINA, que es un poco un sistema que lo que intentaba hacer pues era articular
todos los esfuerzos de política pública en torno a la protección a la niñez y a la adolescencia, y de alguna manera resolver duplicidades, eficientar el sistema, ¿no? Que hubiera como una mayor coordinación interinstitucional, etcétera. Me parece que, por lo menos desde mi perspectiva, desafortunadamente no hemos visto que el CIPINA le aporte mayor fuerza, ¿no? A la infancia, ¿no? O a la protección de la infancia y la adolescencia. Y no me parece que sea una falla directamente del CIPINA, ¿no? Sino me parece que también es una cuestión de no ponerle presupuesto, en fin, o sea, de no agregarle todos los componentes que le tendríamos que agregar a un sistema para que sea funcional. Entonces, pues, o sea, me parece que los retos son enormes, ¿no? Pero yo creo que tenemos que dejar de atorarnos en la burbuja de la imposibilidad y de la grandeza del problema, ¿no? Y tendríamos que empezar por hacer muchas cosas a la vez. Entonces, a mí me parece que tiene que ser la parte de política pública que quede bien clara, que quede estructurada. Ojalá que quedara con presupuesto también, ¿no? O sea, yo creo que debería, o sea, ya es ridículo pensar en que puede quedar una política sin presupuesto, pero es que ya pensamos en todo, ¿no? Pero bueno, o sea, por lo menos que quedara el entramado legal y al mismo tiempo empezar a hacer un esfuerzo de mapear buenas prácticas, de replicar esas buenas prácticas, de poder sensibilizar a gobiernos locales, a gobiernos estatales, incluso a gobiernos federales, pero yo creo que primero a los que están en mayor contacto con la gente y después para arriba, para empezar a tener cada vez una mayor pues un mayor conocimiento del tema de los cuidados y que haya una efervescencia y que también haya un empuje más parejo del tema en todas las instancias y que podamos empezar a ver estas prácticas y estas infraestructuras y por lo menos estos dilemas, por lo menos entender cuáles son los dilemas de por qué sí o por qué no. En cambio, lo que tenemos hoy, y con esto termino, y que es muy, muy desafortunado, pues es un empobrecimiento, digamos, de las pocas políticas de cuidado que existían. Entonces hemos visto, por ejemplo, cómo año tras año se sigue mermando el presupuesto para las escuelas de tiempo completo, ¿no? Que es ya una práctica que ya existía y que ya más o menos funcionaba y que algo resolvía, ¿no? Si bien deficitaria, pues algo resolvía. Entonces esa la hemos visto, pues, que va para menos, ¿no? Después las estancias infantiles y así podemos ir siguiendo con el retroceso, digamos, pues en la inversión en políticas que ya estaban abocadas al cuidado, por lo menos de un sector pequeño de la población. Entonces creo que seguimos en lo nominativo, ¿no? Ahora con la pandemia, pues fue el tema en boga, sigue siendo como el tema prioritario, ha despertado muchísimo interés nacional, internacional, pero me parece que ya tenemos que pasar de lo nominativo a la acción y empezar a ver implementaciones, por lo menos locales, pequeñas, ejercicios, qué sé yo, ¿no? Que se vea algo que empiece a aterrizar todo lo que se ha discutido en prácticas pues, que sean posibles, ¿no? Gracias. Lanzaste algunas de las preguntas que yo tenía preparadas para Guillermo. Guillermo, al igual que Cintia y Frine, has venido colaborando en el diseño del Sistema Nacional de Cuidados. Hay una reforma constitucional aún bajo escrutinio en el Senado de la República, de la cual deberían derivar futuras reformas legislativas. Y como decía Frine, pues uno esperaría que al ser una política pública, pues tendría que estar acompañado de presupuesto etiquetado para su desarrollo y demás. Pero bueno, adelantándonos un poco a los hechos, a cómo va a terminar la reforma y demás, ¿cuáles son los principales retos y obstáculos que enfrentaremos para lograr cimentar un sistema nacional de cuidados? Como lo decía Frine, ¿cómo evitar que quede en el papel simplemente como una aspiración constitucional, como tantas otras que están contenidas en la Constitución, y que se convierta en una realidad, efectivamente en una realidad del Sistema Nacional de Cuidados? Gracias, Francisco. Buenas tardes. Estoy muy contento y agradecido de que me hayan invitado y a platicar con ustedes. Y creo que la forma en la que lo acaba de ofrecer Frine y como lo pones en la pregunta es el núcleo de la discusión que deberíamos tener hacia adelante. Creo que es muy buena noticia que como parte de este informe GIRE haya puesto atención a cuidados y a esa dimensión de la oferta de cuidados y como parte del problema de conciliación entre la vida laboral y personal y en general de la agenda amplia de derechos reproductivos, porque
creo que es el primer paso. Y ya se decía aquí, la agenda de cuidados no puede ser una agenda marginal, no es una agenda residual, es por el contrario que tiene que estar en el centro y en el frente. La pandemia, ya se volvió un lugar común decirlo, hizo evidentísima la necesidad de cuidados y la importancia crucial que las labores de cuidado en el hogar y fuera del hogar tiene para la vida cotidiana. Lo que pudo seguir de la vida cotidiana fue gracias a que en los hogares se asumieron nuevas labores de cuidado y que fuera de los hogares, en los hospitales, las enfermerías y cuando las escuelas volvieron, se siguieron realizando esas labores. Poner eso en el frente tiene que volverse algo concreto, sin embargo. Y creo que lo que ustedes han estado diciendo aquí es central. ¿Cómo hacemos para que no quede como una petición genérica, una promesa abstracta o, Frinell lo dijo muy bruscamente, pero creo que es así como debe ser, una promesa en la Constitución que no lleve a nada? En México tenemos una epidemia de sistemas nacionales que no tienen contenido sustantivo. Y creo que ese ha sido precisamente una de las preocupaciones que en este proceso colectivo que desde el Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE y con organizaciones sociales en el marco de Agenda de Gobierno Abierto estuvimos pensando. Una agenda posible, factible en México desde lo que existe ya. No pensando en algo modesto, sino algo muy ambicioso, pero mostrando también la factibilidad de hacerse cargo en una lógica de derechos. Y déjenme empezar por ahí. Creo que el reto número uno es entender esto desde una perspectiva de derechos, no una perspectiva solo de servicios públicos, solo de oferta, de becas aisladas o de servicios desconectados, sino una lógica de derechos, en el cual el derecho a recibir cuidado y el derecho, lo decían muy bien, de todas y todos a dar cuidados, a proveer cuidados, no como una carga indeseable, no como algo que no queremos, sino algo que es parte de nuestra vida cotidiana, o dar y recibir cuidados, porque todos lo hacemos todo el tiempo, todas y todos lo hacemos todo el tiempo. Tiene que estar garantizado por el Estado con todas las dimensiones de un derecho humano, no solo como lo que el Estado ofrece directamente en términos de calidad, sino asegurar con regulación, con provisión, con verificaciones, con información, que los cuidados que se ofrecen desde el Estado, por supuesto, pero también desde los espacios comunitarios, desde el mercado y en los hogares, son accesibles, están disponibles para todos y son de calidad. Y que todo eso ocurre sin mermar ni las posibilidades de una vida plena de quienes dan cuidados no remunerados, ni las prestaciones laborales de quienes dan cuidados. De ese tamaño es la complejidad. Y eso supone que la respuesta tiene que ser, y por eso sí hablar de un sistema nacional supone, en lógica de política pública, imaginar una política integral, una solución integral, que no quiere decir que a todas las personas se les da todo lo mismo, sino al contrario, que se construye la oferta de servicios, reglas, información, derechos, recursos que corresponde con las demandas, las necesidades de cuidado específicas de cada persona, como decía Cintia, en su geografía, en su condición laboral, en su estructura familiar y en su condición socioeconómica específica, para alcanzar un estándar equivalente a todos. Y eso requiere mucha información, muchos procesos, pero se requiere sobre todo eso, pensar en una solución que pueda hacerse cargo de la complejidad del problema. No basta, y creo que aquí ya se ha dicho algo así, no basta con coordinar una oferta de servicios fragmentada y distinta entre sectores. A veces, en México y en otros países se ha pensado que lo que se requiere, lo que un sistema integral significa pegar las piezas que ya existen y colgarle hilos y nuevas etiquetas que digan eso que ya se hacía ahora se llama sistema nacional, pero la oferta es la misma. Se tiene que mover de una oferta fragmentada y distinta entre sectores y ámbitos de gobierno a algo articulado en torno a las personas, en lógica de derechos, insisto, respondiendo a las condiciones y características de cada persona.
tampoco se trata solo de un listado de buenas prácticas, de lo que hace otro gobierno, de lo que resolvieron en Colombia, en Chile, en Uruguay, sino de hacerse cargo también de las características de las demandas de cuidado en México, con varios de lo que ya se ha dicho aquí, con unas diferencias brutales entre las condiciones de las personas en el ámbito rural y urbano, con una diferenciación enorme entre quienes viven en la economía formal y quienes viven en la economía informal, que tienen acceso, pero también necesidades completamente diferentes. Además de, obviamente, las variaciones por geografía, pertenencia étnica, etc. Todo eso supone, además, que el Estado construye una oferta y la articula, y que existe un espacio, y eso tendría que ser resuelto en el sistema de cuidados, en su diseño, que tiene que ser dispuesto, construido como un espacio que puede tomar decisiones sobre todas esas piezas, que no es solo la acumulación de lo que ya existe, sino también la generación de la nueva oferta para aquellos que no hay ahora. Por ejemplo, por supuesto que hay que trabajar en mejorar las condiciones de las guarderías del IMSS al que tienen acceso a las personas con un empleo formal. Pero en paralelo, tienen que cerrarse unas brechas que son aún mayores con las personas que no tienen acceso a las guarderías del IMSS y que entonces tenían antes estancias infantiles. El informe de Gire es muy claro en el efecto de la desaparición de las estancias infantiles y su sustitución parcial, debe decirse, por un programa de transferencias. Bueno, esa brecha, ¿cuál es la diferencia entre un niño en un hogar donde solo recibe esa transferencia frente a un niño en un hogar donde tiene acceso a la guardería del IMSS? Esa brecha también hay que cerrar. Y hay que cerrar la brecha además con el niño que no tiene acceso a ni siquiera esa transferencia. Pero para eso se requiere poder juntar las piezas y que operen de manera articulada. Y creo que esas son las cosas que en esta investigación, en esta propuesta, logramos ponerle un poco de detalle a esas cosas que suelen ser menos atractivas, pero que son cruciales, que son la infraestructura burocrática para que esto funcione. Y una de las piezas centrales es un sistema de información. No puede haber un sistema nacional de absolutamente nada si no hay información clara sobre las personas potencialmente atendidas, las personas atendidas y las personas potencialmente beneficiarias, y que esa información se utilice de manera articulada por todas las piezas del sistema de cuidados, homogeneizando la información, que que haya identificadores para incorporar a las personas, para conocer cómo se le está atendiendo y que se pueda utilizar esa información para planear las intervenciones. Debe existir también, se requiere un espacio de decisión con autoridad sobre el conjunto de responsables. Que esto no quede a la voluntad política de un gobierno, del gobierno en turno o de las ganas de colaborar de una institución específica. Tiene que haber responsables claros, con mandatos específicos, desde luego, o financiados, con recursos. Y eso que dice Frine es muy importante. No podemos vivir en la ficción de que se puede hacer más con lo mismo o que si podemos estirar la cobija. Construir un sistema nacional de cuidado es una inversión presupuestaria no menor, el que requiere muchos recursos, no inmediatamente, puede ser una implementación pausada, gradual, pero es un compromiso de inversión pública enorme. Desde luego que variará el presupuesto en función del modelo que se adopte, del diseño, del tamaño de la población que se defina atender, pero hay que decirlo, garantizar el derecho a recibir cuidados y el derecho a cuidar de todas las personas no puede hacerse solo con la oferta institucional existente, ni simplemente mejorando la eficiencia en el gasto o haciendo incrementos marginales en la cobertura. Dadas las brechas de cuidado, ya Cintia adelantaba algo de ello, se requiere no solo ampliar la cobertura de muchos de los servicios y oferta existente, sino también mejorar la calidad y generar muchas nuevas intervenciones de servicios públicos, de regulación, de inspecciones y de transferencias.
Y desde luego anticipar que los cuidados aumentarán en el futuro, no solo por el envejecimiento de la población, sino porque tendríamos que estar haciéndonos cargo de algo que hoy todas las personas con enfermedades crónico-degenerativas, con alguna discapacidad que requieren intervenciones que van mucho más allá de la transferencia o los servicios de rehabilitación a los cuales se les lleve acceso, sino se trata de garantizar la autonomía plena y en todas las dimensiones de sus personas. Sin embargo, frente a todos estos retos enormes, yo quiero cerrar con dos notas quizá positivas. Una es la importancia de reconocer que a pesar de la dificultad política, legal, administrativa y presupuestal que eso significa, no tenerlo es terriblemente costoso para todas las personas, para todos los hogares y para el país en su conjunto. En Estados Unidos, ahora que estaba la discusión sobre el paquete de rescate post-COVID, hubo una idea muy simple que me pareció muy bonita para esta discusión. Y dijeron, tenemos que pensar en los cuidados como infraestructura. Y decía una representante, hay quien necesita una estación de tren o un trolebús para llegar a su trabajo. Yo necesito cuidados infantiles, accesibles, para que mis hijos estén y yo pueda irme a trabajar. Y creo que como eso, pensar en cómo los cuidados son lo que permite, ya se decía aquí, la convivencia y el desarrollo pleno de las personas, tiene que ser de ese tamaño la inversión para poder facilitar que todos lo hagan. Porque además es un mecanismo para terminar las desigualdades, no solo las de género, las desigualdades en todas las dimensiones que ocurren en este país. Quienes tienen peor acceso a cuidados son las personas más pobres, son las personas más lejanas de la seguridad social y son las personas que geográficamente están más alejadas del Estado. Pero creo que como ha ocurrido en otros países y lo que en ese estudio y en las discusiones que se han detonado ahí se ha mostrado, sí es posible. Es posible en pocos años arrancar un sistema de cuidados, ir colocando las piezas y asegurar que ese derecho es garantizado y que las brechas que su ausencia generan empiezan a ser cerradas. Yo espero que con el informe que presenta Gire hoy y la discusión que se está provocando, pues demos más pasos en esa dirección. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. De todas las cosas que mencionaste, hubo algo que llamó poderosamente mi atención, lo mencionabas al mero comienzo, que cómo el Sistema Nacional de Cuidados tiene que ser que tiene que abordar como una perspectiva de derechos, es decir, que se tiene que ser un derecho. Y llamó poderosamente mi atención porque recordé hace una entrevista que vi al doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud durante la administración de Vicente Fox, cuando hace 2 años se estaba discutiendo aquí en este país la eliminación del Seguro Popular y la creación del INSABI y demás. Y él narraba cómo el Seguro Popular había sido una evolución de un proceso que había comenzado en la década de los 80 con el entonces secretario, el doctor Soberón, justamente con la intención de convertir el derecho a la salud en un derecho que pudiera ser ejercitable y que pudiera ser demandable, y que entonces justamente consistía en, tiene que haber un presupuesto dedicado, tiene que haber instituciones especializadas, o sea, hay que saber a dónde presentarse para demandar la prestación de un servicio que de acuerdo al catálogo yo tengo derecho para recibir. Y justamente es algo que a mí me preocuparía y me gustaría preguntarte, Cintia, no sé si tú compartas esta misma preocupación de que de repente este Sistema Nacional de Cuidados vaya a caer más del lado de lo asistencial diagonal beneficencia, en lugar de, como dice Guillermo, un asunto de derechos que puedan ser ejercitables y demandables como tal. Pues sí, excelente pregunta, ¿no? No tengo una... a ver, mi corazón me impulsa a decir, no nos va a pasar eso. Pero claro, creo que el reto en realidad está en algo que comentaba Guillermo, y yo sé que lo hizo muy rápido porque tenía que cubrir varios puntos, pero cuando hablaba
Guillermo, de algo que es como muy importante para el sistema y que ya ahorita suena como al lugar común, esta parte de tener información, ¿no? Y requerimos información y que todos compartan información y que, a ver, eso es una pieza fundamental, porque lo que requiere un sistema de cuidados, un sistema en general, el que sea, es, en este caso el de cuidados, es, necesitamos primero empezar para garantizar un derecho a saber quién diablos necesita el derecho. Todo, claro, se lo vamos a garantizar a todos, pero para que me digan quiénes son esos todos, necesitamos saber uno por uno qué le falta, cuál es la distancia entre donde está parado en este momento y lo que necesita. Y eso es un poco cuando hablábamos de brechas, en eso estábamos pensando. No es, a diferencia, porque la naturaleza es distinta que el derecho a la salud, como lo mencionabas, donde vas, lo demandas a una sola institución y ahí hay varias distintas cosas según las necesidades de salud que tengas. Acá es muy variado. Entonces, es muy importante primero identificar quiénes son esas personas, identificarlas y después incorporarlas al sistema y después ofrecerles la intervención, la oferta, la política muy adecuada para sus necesidades de cuidado. Entonces, creo que gracias a las experiencias que han tenido en otros países, particularmente en Uruguay, nos han dado un montón de información para saber qué sirve y también qué les ha fallado, qué les ha hecho falta para poder mantener un gran proyecto que nació en Uruguay y que no estaba sostenido como con pincitas y justamente por carecer de este tipo de herramientas que son más bien burocráticas, más bien aburridas, que ni siquiera se notan. Entonces, se presta a tener políticas o sistemas que están muy a la merced de la voluntad política de las personas que estén en turno. Gracias, Cintia. Tenemos un par de preguntas de la audiencia y la primera se la voy a hacer a Melissa. Preguntan, ¿cómo poner en la agenda o en la mira de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, como el Instituto, como nosotras, que las labores de cuidado también incluyen a los adultos mayores? Entiendo que, interpreto que el sentido de la pregunta es que nos dicen Sistema Nacional de Cuidados y pensamos, pues sí, en hijas, en hijos, en menores de edad, pero a los adultos mayores a lo mejor pasan desapercibidos. ¿Es así o cómo poner en la mira? Me parece que a lo largo de esta plática se ha mencionado también la necesidad de los cuidados, por ejemplo, a las personas, a los adultos mayores, ¿no? A las adultas mayores. Ya por ejemplo, lo platicaba Cintia, lo platicaba Friné, que también, por ejemplo, en caso de que alguno de tus padres requiera cuidado, eso también recae de manera desproporcionada en las mujeres, ¿no? Me parece que en muchas ocasiones tenemos esta idea preconcebida cuando hablamos de cuidados, lo primero que pensamos es en las primeras infancias, ¿no? Pero me parece que no únicamente las primeras infancias o las y los adultos mayores son personas que necesitan cuidados, también personas con discapacidad son sujetas y sujetos de cuidados en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, creo que este tema involucra, nos toca a todas, ¿no? A todos, no es únicamente un tema de primeras infancias o un tema únicamente de adultas, de adultos mayores. Creo que es un tema, vaya, ya también se mencionaba, por ejemplo, qué pasa si te rompes una pierna, ¿no? Por supuesto que vas a requerir cuidados, ¿no? Entonces, creo que es un tema que no es exclusivo de niñas, niños, niñes, y creo que este también es un buen momento para señalarlo, ¿no? Justo creo que es una de los grandes pendientes que existen, el hecho de poner sobre la mesa que existen muchas poblaciones que merecen cuidados especiales, pero que los cuidados los necesitamos todas y todos. Y hay una segunda pregunta que también, bueno, no dice específicamente para ONGs, pero habla sobre narrativas. Y Frine, pregunta a alguien en la audiencia, ¿cómo podemos adaptar la narrativa de corresponsabilidad en parejas o familias no heterosexuales? Y argumenta un poco. Dice, muchas veces nos enfocamos en el modelo de familia tradicional y la corresponsabilidad entre hombre y mujer.
¿Crees que es así? ¿Crees que es así como muy prevaleciente? Sí, un poco yo cuando hablaba de generar una mayor masa crítica que esté exigiendo, demandando y hablando del tema de los cuidados porque se sienten aludidos por el tema, es esa, ¿no? Es como desfamiliarizar los cuidados, precisamente, sacarlas como de esta convención, como si los cuidados solamente fueran necesarios para la familia tradicional, en donde la abuela adulta mayor requiere de cuidados, y si tienes alguna persona enferma con discapacidad, pues entonces también lo haces. O sea, yo creo que tenemos que sacar de ahí ese discurso y llevarlo a todos los rincones. O sea, no importa, eres persona, y ya por el hecho de ser persona, el derecho fundamental a ser cuidado y de cuidar en condiciones dignas te atañe. Entonces me parece que sí, que tenemos que sacarlo de ahí, y por supuesto que en un sistema patriarcal las dinámicas y la división de roles se dan de manera replicada no solamente en las parejas heterosexuales, sino en parejas también homosexuales y en otras formas de vida, ¿no? También pensemos en las mujeres que no tienen pareja, pensemos en los hombres que son papás solteros, pensemos en las personas que no tienen hijos, pero que sí tienen una estructura familiar que requiere de cuidados, en fin, o sea, creo que tenemos que sacarnos la idea de que los cuidados solamente corresponden a una estructura de lo familiar, y además pensando en las familias como una cosa pues ya muy ochentera, muy convencional, ¿no? En donde estamos pensando en este padre proveedor, en la mujer que se queda en casa, en los hijos. O sea, yo creo que hoy tenemos una diversidad de composiciones familiares enorme, ¿no? Entonces tendríamos que pensar más que otra cosa en los cuidados como un derecho universal para todas las personas, y no en un discurso que lo centralice en lo familiar. Claro, como señalabas, más que promover un modelo, más bien centrarse en el derecho de las personas a ser cuidadas y a cuidar a alguien más, ¿no? Sin que haya simplemente una solución. Guillermo, en el informe, bueno, en preparación para el informe, mencionaba, nos dimos la tarea de revisar, por ejemplo, si existían iniciativas en el Congreso de la Unión, o bueno, digo, o en algún Congreso estatal, para crear un sistema universal de seguridad social. Y revisando, ¿no?, las propuestas que se hacen, encontré algo que, bueno, yo considero curioso. Había iniciativas para hablar de una pensión por seguro de desempleo para todas las personas. Había iniciativas para hablar de un ingreso mínimo vital. Pero las iniciativas proponían reformas y adiciones, por ejemplo, a la ley del seguro social, que como sabemos benefician únicamente a una pequeña parte. Porque, como decía Melissa, el 59.1% de la población en México trabaja en el sector informal, que de repente parece como que están invisibilizado todo este sector de la población, ¿no? Simplemente no hay ni cómo, aparentemente, ¿no? No hay ni cómo, y creo que los legisladores medio demuestran eso. ¿Qué reformamos, no? O sea, ¿cómo creamos un sistema de seguro de desempleo, por ejemplo? ¿Qué ley reformamos, no? Creo que incluso ellos tienen ahí esa limitación, ¿no? ¿No te parece? Absolutamente, y creo que eso es además uno de los desafíos estructurales de cualquier tarea que tengamos hacia adelante en materia de cuidados. Eso es algo que hemos discutido mucho, y es nuestro modelo de seguridad social está construido en una premisa que creo que ha sido superada desde hace mucho tiempo. Pensábamos que algún día todas las personas iban a estar con un trabajo formal y iban a entonces trabajar 30 años en la misma empresa, iban a recibir salud y servicios de seguridad social por estar ahí y una pensión al retirarse. Pero ya no es eso, no va a ser así. Las condiciones de la economía, el tipo de trabajos nuevos y la estructura demográfica de este país y del mundo en general está dejando claro que ese modelo de seguridad social está quedando atrás. Y efectivamente, el desafío hacia adelante es cómo construimos un modelo de protección social que empecemos a desconectarlo del empleo, porque la seguridad social también es un derecho, no es un beneficio laboral. El tener acceso a la salud y a una pensión y a riesgos de trabajo y a seguro de desempleo no tendría que ser una prestación por la suerte del tipo de trabajo que tengo, sino un derecho al cual debería yo tener acceso a todos, porque lo que tenemos ahora es una seguridad social que agrava las desigualdades en lugar de equilibrarlas, porque tenemos a todos los excluidos de la seguridad social teniendo que recibir salud por una vía que es
menos completa, menos segura, pensiones, guarderías, etcétera, en una situación que en cualquier característica es de menor calidad que la de seguridad social. Necesitamos que el estándar alto de la seguridad social sea mayor, pero que sobre todo que alcance a los demás, con distintos instrumentos. Seguramente no será vía las contribuciones asociadas a tu empleo formal lo que financie la protección social futura, pero creo que lo que dices es completamente cierto. Tenemos que hacernos cargo del modelo completo de seguridad social y no estar metiéndole pequeños pellizcos, ajustes micro a cosas que pueden ser buena noticia, aumentar en 1% el seguro del desempleo en ciertos casos, pero que no resuelve el problema y sobre todo sigue dejando excluidas a la mayor parte de los hogares, las personas que no tienen acceso a la seguridad social contributiva. Cintia, por favor. Francisco, déjame abonar un poquito a lo que dice Guillermo, y es que estaba... Hace unas semanas estaba leyendo sobre el sistema de salud en India, ¿no? Y experimentos que han venido haciendo y que le dan aciertan en unas cosas y fracasan en otras. Pero India tiene más del 70% de su población que trabaja en la economía informal. Entonces, están metidos en el mismo brete. Pero, digamos, a diferencia de lo que ocurre en México, pues ya se hicieron cargo de que lo que no va a ocurrir es que van a incorporar ese 70 o 80% de las personas a la economía formal por arte de magia o porque el desarrollo económico o por la premisa que sea que es un supuesto que evidentemente llevamos 20 años dándonos cuenta que es un supuesto falso y le están empezando a hacerse cargo del problema. Y lo que están haciendo es un modelo en el que básicamente financian aseguran a todas las personas y les dicen tú puedes atender en un hospital público o privado y el gobierno nacional le da dinero a los estados y los estados le pagan directamente a donde la persona se quiere atender, ¿no? Como esos tipos de intervenciones hay muchas. Y sobre todo en Asia, ¿no? Pero mi punto es, tenemos que empezar a caminar hacia allá en la parte de salud, en la parte de cuidados, que implica necesariamente cuidados personales que se van a prestar por su naturaleza dentro del hogar, pero también cuidados para el desarrollo y cuidados para la salud. Y empezar a construir este sistema de cuidados, no esperando a que México sea un país mejor y no haya desigualdades estructurales, sino a partir o reconociendo y haciéndonos cargo de que ese es nuestro punto de partida y así está. Y no vamos a esperarnos hasta que eso se equilibre para entonces empezar a actuar. Entonces, claro, tenemos ahí muy buenas referencias a dónde voltear y para empezar a caminar. Claro, que es lo que mencionaba Friné. Puede quedarnos muy bonito el entramado legal, pero necesitamos ya proceder a la acción, porque si no, nos van a dar otros 20, 40 años definiendo sobre qué instituciones queremos y cómo se van a llamar. ¿Le vamos a poner la palabra bienestar o no? ¿No? Porque va a depender del gobierno en turno. Entonces, sí, sin duda, ¿no? Necesitamos ya comenzar a dar pasos, porque a lo mejor incluso a través de pues un poco del sistema de prueba y error y con la experiencia de otros países, ¿no? Podemos ir avanzando, ir dedicando poco a poco más presupuesto e ir transformando. Y pues esta transformación que mencionaba Friné, ¿no? Se trata de una transformación, pues no nada más institucional o constitucional, sino incluso del sistema económico completo, ¿no? Pero, caray, bueno, hay otras preguntas que hace la audiencia y pues yo mismo tengo unas cuantas docenas más que me encantaría poder hacerles, pero me temo que se nos agota el tiempo y forzosamente necesito aprovechar los últimos minutos antes de que se termine la transmisión. En primerísimo lugar, para agradecerles, Friné, Cintia y Guillermo, a nombre de todas quienes trabajamos en Gire, por habernos acompañado, por compartirnos sus conocimientos y alta experiencia en el tema. Melissa, muchas gracias por ser siempre también tan propedéutica y clara en tus exposiciones. Agradezco también el apoyo a quienes nos acompañaron como intérpretes del lenguaje de señas mexicano
Y por último, pero especialmente, agradecer a todas, a todos y a todes quienes hicieron un espacio para acompañarlos en las diferentes transmisiones con motivo de la presentación de nuestro informe El camino hacia la justicia reproductiva, una década de avances y pendientes. Y recordarles que el informe completito pueden consultarlo en, todo junto, unadecadajusticiareproductiva.gide.org.mx. Les invitamos a buscarlo, descargarlo, leerlo, compartirlo, pero sobre todo a utilizarlo. Mi nombre es Francisco Cue y espero que tengan una espléndida tarde. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.